Muy buenas tardes, una vez más con ustedes en Bill Wall, Inversiones y Finanzas. Vamos a entrar en las imágenes de inmediato. El programa de hoy es algo un poco diferente. Se trata de compartir con ustedes las gráficas de una presentación en el Banco Central. El título de esa presentación fue Resultados preliminares de la economía dominicana enero-septiembre 2025 y perspectivas. De hecho, el señor gobernador del Banco Central fue el que en la celebración que era a la vez del 78 aniversario de la institución, él presentó estas cifras y dio una cátedra realmente sobre el contenido. Ellos gentilmente me hicieron llegar las gráficas y por consiguiente yo las voy a compartir con ustedes. Son explicativas todas, son fáciles, y yo lo que voy a hacer en realidad es un resumen de los comentarios que hizo el señor gobernador, refiriéndome, por supuesto, al contenido de las gráficas. Así que vamos a entrar en esto. Tasa de política monetaria, en porcentaje desde el 2022 al 25, y aquí también se anuncia que la semana pasada hubo una reducción de 25 puntos básicos de la tasa del Banco Central de política monetaria. Así es que vemos cómo ha ido subiendo. Esto fue en el año 22 a raíz de la inflación que surgió en las economías en el mundo entero como resultado del desequilibrio que hubo cuando se aumentó el circulante al comienzo de la pandemia para mantener la economía avanzando, y desafortunadamente eso lo llevó a todo lo contrario. El valor del dinero cayó y los artículos evidentemente subieron porque hubo escasez de mercancía. Entonces ahí se subió en República Dominicana la tasa de política monetaria a 8.50, como ustedes ven. Después fue bajando y se quedó paralizada por un momento en 7.75, 7.25, y esto fue anterior al último anuncio que se mencionó de bajar la 5.25, que de hecho ya se ha hecho. Así que la tasa está en movimiento hacia la baja, que es muy beneficioso, puesto que lo que hace es que los intereses para los préstamos bajen en consecuencia. Las tasas de política monetaria en América Latina, se presentó esta comparación en porcentaje. Brasil, por supuesto, muy alto en 15, tenemos Colombia, Uruguay, México y Paraguay por encima de República Dominicana, que ahora se encuentra en 5.25. Nos sigue Chile, un poco más baja, Perú, Guatemala y finalmente Costa Rica. Y aquí tienen ustedes, por ejemplo, los descensos que han habido en esos países desde que la tasa llegó a su máximo. México bajó 250 puntos básicos, que son 2.5%, Perú bajó menos, Costa Rica por ahí, en fin, Guatemala, y vemos todo cómo han ido ajustando. República Dominicana bajó un 50%, de 5.75 a 5.25, y así sucesivamente. Como ustedes pueden ver, Brasil lleva dirección contraria. Brasil ha aumentado en este periodo su política monetaria en 2.75%, 275 puntos básicos. El costo de dinero en Brasil está muy, muy alto. Monetarias y financieras, sobre las condiciones de la economía y demás, y vamos a ver qué nos dice aquí este cuadro.
Tasa de interés de los bancos múltiples promedios ponderados, la tasa activa en azul, como señalamos aquí, que es la que los bancos cobran por los préstamos, y la tasa pasiva, estos son promedios ponderados, que la banca paga por los depósitos. Quiere decir que tenemos que un promedio ponderado a octubre de este año de 13.9%, y por otro lado el promedio ponderado de lo que el banco paga son 6.6%. Quiere decir que hay una diferencia, lo que se llama el margen de intermediación, de un 7.3%, que es muy elevado, pero hablaremos de eso más adelante. Por otro lado, tenemos el préstamo al sector privado en moneda nacional, una variación interanual que está en 8.95 a septiembre. Hay que pensar, desde luego, que dos cosas que quisiéramos, una de ellas particularmente, aclarar en este cuadro, y es que cuando hablamos de 8.9, que es los préstamos, la variación a los préstamos al sector privado de la banca, se trata de la banca, pero hay que tomar en consideración, que existe un mercado de valores y que muchas empresas del sector privado recurren al mercado de valores para emitir bonos. Los bonos son a largo plazo, por lo regular 10 años, 5 años, son más adecuados para ampliación de las facilidades de las empresas, inversión en equipo, cosas que hay que amortiguar en el tiempo, sin afectar el flujo de caja. Por consiguiente, lo toman prestado en el mercado de valores. Eso es uno de ellos. Por otro lado, también hay que tener presente que la banca dominicana posee en su cartera de inversión instrumentos del Banco Central. Es un instrumento que también paga un 9-10% un cupón, y que ofrece una liquidez extraordinaria, que es muy importante para el banco, porque si el banco en un momento dado tiene un déficit de liquidez que sea temporal, no serio, simplemente de un día, 2 días o 3 días o más, entonces sencillamente va al mercado, vende títulos que tiene y lo convierte a dinero. Es decir, que hoy ya no hablamos simplemente de que el dinero que va de la banca al sector privado es el único que el sector privado requiere, porque ya los mercados de valores tienen un volumen muy significativo en el marco local de financiamiento. Sigamos con las imágenes. Entonces aquí ven ustedes lo que decíamos anteriormente, y vamos a la siguiente imagen. Sobre la economía, como estábamos hablando, porque esto son detalles de la economía, aunque entra el sector financiero, como es lógico, la inflación interanual del año 2023 al 2025. Perdón. La inflación general en 3.76, es una inflación que se ha mantenido, como bien indica esta imagen, dentro de la horquilla, dentro del rango que tiene el Banco Central de 4% más 1 o menos 1. Y ahora está en 3.76, que está dentro de esa meta del Banco Central. Y esto lo ha mantenido durante los últimos 29 meses, o sea, casi 2 años y medio, manteniéndolo dentro del rango que el Banco Central considera perfecto o el mejor para mantener la estabilidad y crecimiento de la economía dominicana. Producto Interno Bruto, el PIB. Ustedes saben que el Producto Interno Bruto es el total de productos y de servicios que se generan en el país anualmente. Aquí tenemos, por ejemplo, cómo ha ido en el año 24, de 4.5, 2.2, 4.5, 6.1. Eso fue un récord. Normalmente nosotros andamos por el 5%, que es el potencial que tenemos
para mantener la economía creciendo y estable. Entonces vemos que a partir de finales del 24, la segunda mitad del 24 y lo que llevamos del 25, ese Producto Interno Bruto hasta enero-septiembre está en 2.2. Es un crecimiento en 2.2 por debajo del potencial del país, pero hay que considerar los elementos foráneos, internacionales, más las situaciones internas, y vemos hoy que casi todos los países están ya proyectando hacia fin de año un porcentaje de crecimiento por debajo de las expectativas que se crearon a comienzo del año. Y claro, República Dominicana no es una excepción. Aquí vemos, por ejemplo, cuáles sectores crecieron y cuántos se redujeron. El agropecuario en 3.9, de enero a septiembre, muy buena labor. La explotación mini canteras 3.7, muchísimo, no tanto por el volumen de producción, sino por el tremendo aumento del precio del oro, que está alrededor de los $4.000 hoy. Y nosotros evidentemente exportamos una cantidad bastante interesante de oro, y esto nos mantiene dos cosas. Primero, el crecimiento de la economía y segundo, la entrada de dólares, lo cual es muy necesario para mantener la balanza de pago y el respaldo a la moneda nacional. Manufactura local 1.7, zona franca 1.8, la construcción bajó, y eso es algo que hay que analizar. La construcción bajó algo, mayormente la construcción del sector privado, no obstante que el gobierno tiene algunos proyectos grandes de infraestructura, pero de todas maneras no va a nivel del crecimiento del Producto Interno Bruto. Energía y agua, en fin, ven ustedes aquí algunos elementos, hoteles, bares y restaurantes, con un crecimiento en el turismo. Evidentemente ese sector sigue creciendo, y tenemos también transporte y almacenamiento en un 4, en fin, aquí ve ustedes, y el servicio financiero 7.4, es decir, que el servicio financiero dominicano en toda su extensión ha crecido por encima de los otros sectores que conforman el Producto Interno Bruto. En esta imagen vemos la llegada de pasajeros no residentes y las cantidades de visitantes. Obviamente se incluyen la diáspora dominicana, que nos visita todos los años, muchos de ellos en mes próximo, las Navidades, Año Nuevo, eso es normal. Entonces vemos que de enero a septiembre 2 millones vinieron por vía marítima y 6.6 por la vía aérea. Evidentemente el sector de cruceros por la vía marítima ha dado un buen impacto, un buen impulso al movimiento turístico, porque antes estábamos limitados a la llegada por vía aérea. Y en el Caribe pues navegan muchos cruceros enormes, y nosotros ahora estamos sacando ese beneficio. La llegada de 8.6 millones hasta finales de septiembre. Tenemos que hacer la observación de que los visitantes que proceden de Estados Unidos mantienen la mayoría. Colombia ha superado en algo a Canadá, que era el segundo país donde se generaban esos visitantes. Los países europeos han descendido, y por otro lado Francia está aumentando el número de vuelos que había reducido unos años atrás. Así que el Ministerio de Turismo hace enormes esfuerzos con éxito para aumentar la llegada de turistas, y también tenemos que ver la pésima situación de las condiciones económicas en Cuba, que no cabe duda ha reducido la llegada de visitantes a ese país, y a la vez el huracán Melissa, que ha hecho severos daños a Jamaica, que es un lugar donde
el año 24 llegaron más de 4 millones de turistas y muchas de las facilidades han quedado destruidas como resultado del impacto de ese huracán categoría 5. Eso puede de alguna manera hacer que nosotros tengamos algo más de los que habíamos tal vez pensado a comienzo del año. Las reservas internacionales. Esto hablamos de las reservas que el Banco Central posee en moneda fuerte, mayormente en dólares, que sirven primero para el pago de las importaciones en caso que no se compense con la entrada de dólares en el país, sea por remesa, sea por turismo, sea por exportaciones, y lo otro es que lo que tiene en depósito, que aquí vemos que son 13.295 millones de dólares, para respaldar la moneda y, como dije anteriormente, para cumplir con el costo de los productos que se importan, entre ellos, por supuesto, el petróleo y combustible. Entiendo que la última cifra que vi ayer, esto sobrepasa los 14.000 millones. Estas reservas internacionales equivalen a 5 meses de importaciones y eso es muy interesante. El Fondo Monetario Internacional recomienda a los países no tener menos en divisa, menos de las importaciones de 3 meses. Quiere decir que si el país no generara dólares de ninguna otra forma, tendría 3 meses para poder cumplir con las importaciones absolutamente necesarias para no solamente la economía, obviamente, para alimentar la población. Entonces tenemos aquí un ejemplo de que se excede los 3 meses, lo cual le da cierta amplitud al Banco Central para manejar su política cambiaria, como lo ha estado haciendo recientemente. Vayamos a las imágenes. Y lo que vamos a hacer ahora es una breve pausa, ya que lo hemos bombardeado con una serie de datos estadísticos, pero es bueno que ustedes tengan la oportunidad de saber cómo va caminando la economía y los principales sectores que la mantienen. Volvemos en un instante.